Hola, buenas noches. Estamos aquí iniciando transmisiones lunes 30 de julio. No se ha acabado todavía el mes, pero ya sentimos como si fuera todo un sexenio lo que ha estado sucediendo en este mes de julio de 2018. Y vaya que tenemos temas todavía para polémica. El día de hoy, ahorita vamos a platicar, surgió una polémica en las redes sociales por el nombramiento de Manuel Bartlett, ex secretario de Gobernación en el 88, en el famoso fraude del 6 de julio de 1988, y designado como futuro director general de la Comisión Federal de Electricidad. Aprovecho para mandar saludos a los que se están sumando, a Ricardo Sánchez, a Daniel de la Garza, a Silvia, a Félix Sánchez, a Adelemor, a Carencia Rosas, a Mil Bagles. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí está la Anastasia y la Tomasa, pues muy inquietas, quizá porque el mes de julio ya se nos está yendo. Buenas noches a María Ángel Embriz, a Carlos Miranda desde Guerrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Gisela me dice que espera con ansias el análisis sobre Bartlett. Ahorita vamos a platicar del tema. Cristian Tavares desde Tijuana, muchas gracias. Olivia Velázquez, Abelemor, Félix Sánchez también desde San José, California, muchas gracias que nos estás viendo. Antonia Estrella, buenas noches. Dice Gisela Álvarez que los amlofóbicos están con todo. No solo son amlofóbicos, yo creo que el tema de Manuel Bartlett y que nos conduce o nos remite directamente al fraude del 6 de julio de 1988, nos indica que no se ha escrito la última página sobre el tema de aquel fraude que llevó a la presidencia a Carlos Salinas de Gortari, no a Manuel Bartlett, a Carlos Salinas de Gortari, que evidentemente le costó el prestigio social, político a Manuel Bartlett durante pues ya todo el resto de su carrera. Y el episodio del 6 de julio de 1988 pues tiene que ser visto a la luz de lo que está sucediendo ahora, 30 años después. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó hoy en las redes sociales? Bueno, el nombramiento de Manuel Bartlett, para ponerlo en contexto, se produjo el viernes 27 de julio, no hoy. El viernes 27 de julio pues hubo algunas expresiones de apoyo, otras de rechazo, otras de crítica, en fin, como que no se había generado pues lo que se generó hoy, especialmente en la red social de Twitter, una polémica muy intensa. ¿Qué es lo que generó esta polémica? Bueno, en primer lugar, pues varios columnistas y varios comentaristas consideraron que ahí estaba el gran error otra vez de López Obrador. Pues es que no ha empezado a gobernar López Obrador y ya le están cobrando como si fuera, o lo están cuestionando como si fuera presidente de la República, lo cual me parece bastante sano, por cierto. Yo creo que es importante que haya una polémica. Creo que también es muy importante que nos acostumbremos a esta nueva era de debate público, que el país no es monolítico. Un país mayoritariamente votó por Andrés Manuel López Obrador. Hay un 47% que no votó por él y que evidentemente está esperando que cometa errores o que se generen polémicas en torno a nombramientos, decisiones políticas, etcétera, etcétera. El tema de Manuel Bartlett se subió o se infló, además de las críticas de los que escriben en prensa o de comentaristas de radio, porque en una declaración que le toman después de un foro de derechos humanos a Tatiana Cloutier, Tatiana, que es quizá una de las personalidades más reveladoras, importantes, frescas durante la campaña electoral, pues dijo que podían haber o había mejores opciones para dirigir la Comisión Federal de Electricidad y no precisamente Bartlett, pero que bueno, eso no terminaba ni se acababa el mundo con eso. También dijo, ahí están las declaraciones textuales, que pues Andrés Manuel López Obrador no le tiene por qué consultar ese tipo de decisiones. Y pues de ahí se amarraron las navajas. Las navajas diciendo, ya ven, hasta Tatiana Cloutier está criticando a Manuel Bartlett. Por otro lado, un actor muy querido para México, un actor muy popular, como es Gael García, quien ha expresado desde
hace tiempo sus posiciones y sus opiniones sobre asuntos polémicos como la corrupción de Peña Nieto o Ayotzinapa y los 43 desaparecidos o el fiscal general. Él dijo que a él le repudiaba el nombramiento de Manuel Bartlett precisamente por ser el autor del fraude del 88. Y de ahí pues se han polarizado las posiciones, hay una polémica encendida en las redes. Aquí mando saludos también a los que se están sumando. También le mandan saludos a Tomasa y Anastasia. Véngase para acá a saludar. No quiere, están ahorita muy ensimismadas. A Susana Rodríguez te mando saludos, a Dani Pevi desde Veracruz, saludos. Y también a Miguel Alejandro Rivera, colaborador de Homo Sapien desde hace ya bastantes meses y años. Muchas gracias. El tema aquí no es el fraude del 6 de julio del 88, aunque parezca ser lo más importante. El tema fundamental es cómo rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, desde mi punto de vista, del desmantelamiento voraz, brutal, que han vivido estas dos grandes empresas públicas, desde que los panistas y sobre todo desde que Enrique Peña Nieto y el Pacto por México, o sea, es decir, los legisladores del PRI y del PAN, votaron por esta contrarreforma energética. Tan es contrarreforma energética que realmente lo que debería alarmarnos y generar un alto en el camino y un análisis menos emocional, menos visceral, menos teñido de prejuicios o de intensidades históricas, es que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad registran tan solo en el primer trimestre de este año pérdidas por 191,000 millones de pesos. El caso de la Comisión Federal de Electricidad, que va a dirigir el propio Manuel Bartlett, si es que no cambia de decisión Andrés Manuel López Obrador, no creo que cambie, pero bueno, el caso de la Comisión Federal de Electricidad es realmente grave. La Comisión Federal de Electricidad en estos años ha tenido una serie de pérdidas tremendas. No solamente han perdido calidad en el servicio, porque para que documentemos nuestro pesimismo, la Comisión Federal de Electricidad tiene el 55% de las quejas que los ciudadanos, empresas y sectores interponen ante la Profeco. Y aquí estoy revisando la información que salió publicada en las páginas de negocios de La Jornada y de otros lados también, el día que se anunció el nombramiento de Manuel Bartlett como titular de la Comisión Federal de Electricidad. Es impresionante lo que se dice. Bajaron las utilidades de la Comisión Federal. Dijeron que captaron menores ingresos por venta de energía. Y aquí están. La Comisión Federal de Electricidad tuvo una pérdida neta de 28,458 millones de pesos durante el segundo trimestre del 2018, es decir, ya el segundo semestre del año. Una caída superior a la registrada en el mismo periodo de 2017, que fue de solo 380 millones de pesos. Pasó de 380 millones a 28,400 millones de pesos de pérdida neta. En su reporte ante la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Federal de Electricidad dice que durante el segundo trimestre de este año sus ingresos cayeron en esta cantidad, 28,496 millones de pesos, comparados con los del 2017, y este decremento, dice, se debió principalmente a la menor captación de ingresos por venta de energía en el mismo lapso. Señala también que su deuda aumentó en 21,551 millones de pesos. Es decir, tiene menores ingresos y está más endeudada la Comisión Federal de Electricidad. No que iba a ser una empresa de clase mundial, no que íbamos a tener una de las mejores empresas que podía competir con el sector privado. Por supuesto que no.
Eso era una mentira. Lo que están haciendo es desmantelar a la Comisión Federal de Electricidad y ese plan inició desde que desaparecieron a la Comisión de Luz y Fuerza del Centro, argumentando que había un sindicato, la compañía de Luz y Fuerza, que eran corruptos, que eran tremendos, que estaban en contra del interés público. Bueno, desde aquella requisa de la Comisión Federal de Electricidad hasta ahora, la Comisión Federal de Electricidad no ha mejorado. Y sin embargo se indignan con el futuro director de la Comisión Federal de Electricidad, que todavía no ha tomado cargo, que no está a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, pero no se indignan algunos, por ejemplo, con el señor Enrique Ochoa Reza, el exdirigente del PRI, que fue el director principal de la Comisión Federal de Electricidad durante el periodo de Enrique Peña Nieto, en el que ocurrió todo este desmantelamiento y todo este endeudamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Que no se acuerdan que el propio, hasta Paco Rojas, Francisco Rojas, un hombre muy cercano a Carlos Salinas, renunció a la Comisión Federal de Electricidad por su oposición al modelo que estaban implementando de desmantelamiento del sector eléctrico nacional? Esto creo que es lo más importante. ¿Y por qué Manuel Bartlett al frente de la Comisión Federal de Electricidad? Porque como no les gusta a los privatizadores y no les gusta a quienes han hecho el negocio de la energía privada, pues Manuel Bartlett desde el 2004, 2003, 2004, empezó a enfrentar de manera abierta, directa, los planes de privatización del sector eléctrico. No solo los enfrentó, formó un frente nacional en el que participó Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí está la foto en donde están el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Bartlett, los supuestos enemigos del 88, haciendo un frente común por la defensa del sector eléctrico. Y desde el 2008, es decir, hace 10 años, Manuel Bartlett y Andrés Manuel López Obrador han hecho un frente común en defensa del petróleo mexicano o de la soberanía petrolera. Y yo les puedo decir, como reportero, cubrí 6 años el Senado de la República en este gobierno, en donde, por cierto, quien más defendió la soberanía energética y eléctrica con argumentos contundentes, claros y conocimiento de causa, porque se metió a estudiar el sector, porque conoce el sector eléctrico, fue el señor Manuel Bartlett. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Es esto una polémica por el 88 o es esto una venganza de los sectores que van a sentirse agraviados o afectados pues por la decisión de nombrar a alguien que va a defender el sector eléctrico de los intereses privados? Este es el punto fundamental del debate, no si el señor Manuel Bartlett desconectó una computadora en el 88. También, y eso hay que decirlo, nada borra los errores de su trayectoria o las complicidades de su trayectoria política. Pero si sus dos principales adversarios, que son Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, están haciendo un frente común por la defensa del interés energético y eléctrico de México, entonces no vengamos con tonterías. Lo importante es justo por lo que ganó López Obrador y ganaron muchos legisladores, porque hay que revertir esta entrega de los bienes nacionales. Y no se trata de expulsar al sector privado, sino de defender las empresas que son propiedad pública. Este es el punto. Y bueno, pues efectivamente ningún ser público es inmaculado, mucho menos políticos y mucho menos personas como Manuel Bartlett que tienen una larga trayectoria. Por si fuera poco, y los poblanos que me estén escuchando deben saber esto, me dice Israel Quiñones que no deja de ser un nombramiento polémico. Por supuesto que es polémico y por supuesto que qué bueno que hay polémica y que podamos discutir esto. Por supuesto, hay que discutir, no descalificar. Es decir, quienes critican el nombramiento tienen unas razones absolutamente legítimas en decir que él fue corresponsable del fraude del 6 de julio del 88. Pero quienes también argumentamos que es una designación importante y necesaria por la congruencia de los últimos
15 años de Manuel Bartlett en defensa del sector eléctrico y energético del país, pues creo que también tenemos que ser escuchados y tenemos no que caer en este asunto del todo o nada, sino de realmente qué va a ser lo mejor para el país. Aquí estoy viendo sus comentarios y bueno, pues es parte de la polémica que está generando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ni siquiera ha empezado, pero parecería que ya está en funciones. Agradezco también los comentarios que están aquí, aquí los estoy escuchando, y bueno, son mucho más claros que estas descalificaciones tan terribles que a veces uno lee en Twitter, y que por cierto, si uno va y analiza bien algunas cuentas, no todas, una buena parte son bots o son cuentas o troles pues pagados por intereses. En fin, esto es lo que cuenta la trayectoria y la defensa de la electricidad y del sector energético del país. Por otro lado, pues también en este fin de semana hubo un anuncio muy importante que creo que se está quedando en segundo plano en las redes sociales, pero que bueno, adquirirá mayor relevancia en los próximos días, que realizó López Obrador desde Chiapas, cuando anunció que la Secretaría de Desarrollo Social, la secretaría creada por Carlos Salinas de Gortari después de que la desmanteló la Secretaría de Programación y Presupuesto, la sede Sol va a transformarse en la Secretaría del Bienestar Social. Y al frente de la Secretaría de Bienestar Social ha nombrado a una persona desconocida para muchos en las redes y en los medios masivos, pero muy conocida para quienes se han dedicado a la economía comunitaria, comunal, campesina y a los proyectos de transformación del campo en algo productivo que no dependa no de los subsidios que empobrecen nada más a los campesinos, sino de los recursos que hagan productivo el campo mexicano. Y en esto, curiosamente, hace rato que yo estaba escuchando, hasta Diego Fernández de Ceballos apoya a López Obrador. El proyecto fundamental de la nueva Secretaría de Bienestar Social es pues plantar, sembrar, reforestar el territorio nacional con 1 millón de árboles frutales y maderables. Los trabajadores del campo que van a trabajar 1,5 a 2 hectáreas por año recibirán 5,000 pesos y condiciones de comercialización condicionados a la productividad de esos territorios y por supuesto también condicionados al relevo generacional del campo, que me parece una cosa fundamental. El campo ha envejecido su población porque muchos han migrado, porque han devastado el campo con la importación de lo que comemos todos los mexicanos y también con la expansión del crimen organizado que pasó a ocupar el papel que antes tenían los grandes terratenientes y hacendados en el porfiriato. El crimen organizado se volvió el empleador de miles de campesinos de este país que no se fueron al narco o a cultivar con el narco por gusto o porque sean criminales, sino porque necesitan y necesitaban vivir. Hay que salvar al campo. Esta es una parte fundamental del proyecto de la Secretaría de Desarrollo Social y creo que es muy importante que se esté anunciando. Ya veremos cuando empiece el gobierno y cuando empiecen estos proyectos lo que va a suceder. Me dice Carmina Medina que no mencione a Diego Fernández de Ceballos. Bueno, hay que mencionar a todos. Insisto, tenemos que acostumbrarnos a polemizar en la medida de lo necesario y lo indispensable con todos y también a sentir y a empezar a pensar que para caminar necesitamos 2 piernas, la derecha y la izquierda. Ojo, necesitamos ser incluso más tolerantes hasta con nuestros propios prejuicios históricos. Y como dice Israel Quiñones, pues es un proyecto necesario. Rogelio Luna me dice, el cacao y el maíz regresa fuerte gracias a la iniciativa de López Obrador. Así es, van a ver
cultivos de maíz, y además que no va a ser maíz transgénico. La línea ya clarísima del gobierno de López Obrador fue no al maíz transgénico. Y acordémonos que sin maíz no hay país. En fin, esta es una de las cosas que también quería comentarles. Y ya por último, antes de que nos den las 11 de la noche, yo quería pues ver con ustedes esta encuesta que realizó el grupo de consultores estratégicos que dirige Fernando Berrueto y que, pues como ustedes sabrán, el Gabinete de Comunicación Estratégica, pues como sabrán, no son López Obradoristas. Ellos han estado muy cercanos a Felipe Calderón y a Margarita Zavala, pero hoy se difundió en varios sitios una encuesta en donde las expectativas sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador son altísimas. El 80% de los encuestados cree que mejorará la calidad de su vida con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El 65% considera que la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México debe ser sometida a una consulta ciudadana. Pero aquí hay una cosa muy importante de esta encuesta. El 93.1% de los encuestados apoya las medidas para reducir el gasto público, la reducción de sueldos a funcionarios y el fin de las pensiones presidenciales. ¿Cómo les quedó el ojo a estos colegas que andan diciendo en los medios electrónicos y en medios impresos que uno de los principales errores de López Obrador es reducir los salarios, disminuir la alta burocracia o la burocracia dorada? Perdonen, pero otra vez López Obrador está demostrando que está en conexión con su electorado y con las expectativas de la población mexicana. Hemos vivido demasiados años de mirreinatos, de burócratas, de chayoteros, de gente que ha abusado y usado del presupuesto público, y es necesaria la austeridad para emprender pues lo que se necesita emprender en este país, que es generar empleos, hacer que el campo progrese, generar crecimiento económico y generar inversiones privadas. Le sigue, después del 93 que apoya la reducción, le sigue el cese de los gastos médicos privados para funcionarios públicos, apoyado por el 90.4% de los encuestados, y la reducción del salario presidencial es apoyada por el 85.2%. El 73.3% de los encuestados percibe que les irá mejor en el nuevo sexenio que con este. Y en el tema de la corrupción, el 64.6% cree que disminuirá, al igual que la pobreza y la inseguridad. El 70% cree que disminuirá la pobreza. Y también les preguntaron sobre el tema de la multa a Morena por el fideicomiso de reconstrucción. Y dicen el 53% está opinando que les parece injusta esta multa. Estas son las percepciones que además no las levantó, insisto, una encuestadora ligada a Morena. Pero eso lo pueden ustedes confirmar cada vez que sale Federico Berrueto en Milenio o publica en Milenio, Líbano Sainz. Son personas que han sido críticas con López Obrador y están tomando el pulso de una sociedad que está esperando esto, cambios radicales, cambios importantes, cambios que nos reviertan esta historia de 30 años de abusos, de 30 años de ratería, de cleptocracia. Muchas gracias a ustedes por sus comentarios. Me dice que ¿qué nos dices de lo que dice Derbez sobre los diplomáticos se irán? Híjole, no he leído lo que dice Derbez. Espero que sea Ernesto Derbez y no Eugenio Derbez. Muchas gracias a los que nos están mandando saludos y opiniones en contra de los transgénicos. Bartlett también ha dado opiniones acertadas a favor de los maestros, en contra de la reforma educativa. Bueno, fue secretario de Educación Pública en el sexenio de Salinas de Gortari y algo ha de conocer del tema. En fin, bienvenida a la polémica, bienvenida a las posiciones
discordantes. Qué bueno que se ventile esto y también qué bueno que podamos profundizar sobre estos puntos fundamentales de pues del proyecto que vamos a vivir en los próximos 6 años. Gus de la Vega, muchas gracias por tus comentarios. A Sano, a Cruz Corpus, a Luis Sáenz, a Nicasio Peryañez. Vientos, camaradas. Vientos a todos. Fabiola, muchas gracias. Saludos, Angélica también. Angélica Santa Olaya. Gracias. Nos vemos mañana 31 de julio. Gracias.